Retomamos el caso que ha dado que hablar, ¿no? En los últimos días. Tiene que ver con el expresidente Ollanta, su esposa Nadine Heredia, desde el punto de vista de los cuestionamientos hacia el juez Richard Concepción Carhuancho. Está en la línea el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo que ha ocurrido, doctor, que es sumamente polémico, por decirlo de alguna manera, podría perjudicar la labor del juez Concepción Carhuancho de cara a otros casos. Eso creo que también es un poco la preocupación de la ciudadanía, ¿no? Que Concepción Carhuancho está viendo también otros casos de corrupción. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el juez Carhuancho no es un juez de juzgamiento, él es un juez de control. Y en esa línea de análisis, su función es defender las garantías que están establecidas en el Código Procesal Penal. Es decir, él tiene que actuar de tal manera que la controversia entre la Fiscalía y los investigados se encamine dentro de los principios del respeto al debido proceso, a la imparcialidad, a la igualdad de armas y a la fundamentación de sus resoluciones. Entonces, estas marchas y contramarchas ponen en evidencia que él no estaba seguro de lo que estaba haciendo y que esa inseguridad se debía en gran medida a la presión que estaba ejerciendo el Ministerio Público a raíz de todo lo que ha acontecido en los últimos meses en el caso de Ollanta. Y eso en alguna medida implica una pérdida de imparcialidad, porque Ollanta y Nadine Heredia no son personas que han sido condenadas, son personas que están siendo investigadas. Y en segundo lugar, no había necesidad de incautar esos inmuebles porque esos inmuebles ya estaban embargados. Exacto, estaban por lo menos inmovilizados. Por lo tanto, doctor Lamas, mucho se ha hablado de la seriedad, la oportunidad, usted lo dice, y la necesidad de llegar a este punto. ¿Debería el juez Concepción Carhuancho inhibirse de este caso, separarse como está pidiendo la defensa de los Humala Heredia? Sí hay una recusación de por medio, porque además de este caso, que es resultado de otro caso, y es que el punto más controvertido surge a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, que le revoca, digamos que ordena que se revoque la detención y en alguna medida desautoriza al juez Carhuancho en cuanto a los criterios que utilizó para la detención preventiva. Y eso es lo que ha motivado una desautorización del punto de vista de la interpretación jurídica de los fundamentos a los cuales el juez Carhuancho recurrió para poder disponer la detención preventiva. Entonces, lo más idóneo sería que él mismo, de mutuo propio, se apartara de esa investigación preparatoria, porque además pues ha surgido este tremendo problema de que primero dijo una cosa, después ha dicho otra y por último ha cambiado todo lo que ha dicho. Denota y pone en evidencia una falta de rigurosidad, por decirlo menos, para poder resolver casos de esta naturaleza que de por sí son bastante controvertidos, ¿no? Doctor, usted comienza recordándonos efectivamente que Richard Concepción Carhuancho es un juez de control. Sin embargo, efectivamente también nos recuerda usted que prácticamente en la audiencia en la cual determina la prisión preventiva, prácticamente adelanta opinión sobre lo que sería un proceso judicial que todavía no inicia porque no hay acusación fiscal. Y ayer, ¿no? Con respecto al tema de la incautación, de alguna manera también adelanta opinión, ¿no? Porque no hay todavía ni siquiera un cálculo, ni siquiera se puede determinar si se utilizó el dinero o no para comprar ciertos inmuebles. Ahora yo entiendo que esos inmuebles podrían ser vendidos o subastados, ¿no? Sin ni siquiera haber un caso aún abierto, ¿no? Efectivamente, ha habido un sesgo que por el impacto mediático quedó un poco soslayado en el análisis de los hechos, y era esa opinión constante que dejaba entrever que Ollanta y Nadine Heredia eran responsables en resoluciones que tenían contenido eminentemente de carácter procesal. Un juez de control no puede juzgar y en sus resoluciones no puede adelantar opiniones, porque además no está dentro de sus prerrogativas la capacidad de valorar el fondo de los hechos, porque eso va a ser parte de un juicio oral. Entonces queda en evidencia
con lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, que hay un sesgo y que además hay un desequilibrio, porque estas decisiones se hicieron de manera coordinada con la Fiscalía, a espaldas de la defensa, lo cual genera un desequilibrio en este nuevo Código Procesal Penal, que muchos suponíamos que era un código moderno, garantista, que permitía igualdad de armas. Sin embargo, en la práctica, estas decisiones están poniendo en evidencia que la justicia en el Perú no es un problema de leyes, es un problema de interpretación de las leyes, porque la mentalidad, la ideología respecto a la visión punitiva de estos casos continúa de manera soterrada, y esto a veces se exterioriza en casos como los que estamos conversando, ¿no? Doctor, yo que por mi parte quería hacer una última consulta muy breve. Lo que ocurrió ayer, y eso sí debería preocuparnos, ¿considera usted que el presidente del Poder Judicial no puede hacer un llamado de atención a jueces, digamos, públicamente? Yo creo que sí. Este es un tema que debería ser resuelto a través de los procedimientos internos, porque un cuestionamiento de esta naturaleza no solamente es una crítica a la labor del juez Carguancho, sino es en alguna medida una forma de interferir en una decisión de carácter judicial, y para evitar ese tipo de malos manejos en cuanto a las opiniones que se pueden plantear, deberían ser canalizados a través de los procedimientos administrativos internos que permiten, digamos, volviendo a lo que decía hace unos instantes, una visión más rigurosa para poder evaluar los hechos, para poder escuchar a las partes, para poder analizar las resoluciones, y de esa forma el magistrado que es objeto de este cuestionamiento también pueda defenderse, ¿no? Porque justamente eso es lo que estamos acá recalcando, ¿no? El respeto al debido proceso y a la igualdad de armas por parte de todos aquellos que son objeto de una investigación. Exacto, doctor Luis Lamas Puccio. Muchas gracias. Clara su posición sobre este tema. Usted nos hablaba de un tema de esta naturaleza. Necesita un alto nivel de coordinación, y al menos para la opinión pública eso no ha quedado claro, y lo que queremos en este caso sí es certeza de justicia. Muchas gracias por sus apreciaciones sobre lo que se ha calificado ya como el comportamiento del juez Richard Concepción Carguancho.